Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de la serie Ruth Girl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Alper quiere destruir las esperanzas de Zeynep para Halil. Por otro lado, le dijiste a Berna a Halil que tenías un plan en el pasado. Él pregunta, ¿qué hiciste? Halil, logré mi objetivo. Pero destruí todo por esta causa, dice. Zeynep observa a Halil desde adentro. Halil se da cuenta de que algo anda mal. Pregunta, ¿le pasa algo a Zeynep? Zeynep no dice nada y se va a su habitación. Halil agarra el cuello de Alper. Él pregunta, ¿hiciste algo que lo molestó? Alper le dice que se preocupa por él. Dice que no lo molestaré. Él pregunta, ¿Alper alguna vez se ha quejado de mí? Halil dice que no. Alper, luego Halil, déjenme en paz. Dice que déjame comunicarme con Zeynep. Halil dice que no lo permitirá. Luego le dice que se busque una casa. Dice que salga de esta casa lo antes posible. Berna viene a Halil. Dice que deberíamos seguir trabajando. Halil está muy nervioso y dice que continuemos mañana. Feyyaz sigue a Eren paso a paso. Si lo venzo, cederá. Dice que tengo que desacreditarlo. Feyyaz llama a alguien y quiere recopilar información sobre Eren. Por otro lado, Feria habla del hombre de sus sueños. Mientras la abuela Fatma aprende esto para Samet, Hakan aprende todo. Halil siente curiosidad por Zeynep. Dice que quiere hablar con él. Zeynep llega a Halil. Halil pregunta, ¿estás enfermo? Cuando Zeynep responde supongo que sí, Halil comprueba su temperatura. Zeynep no quiere tocarlo. Pero Halil dice que pares. Entonces el señor Halil dice, déjame descansar un rato. Zeynep va a su habitación y dice, le hice tropezar al hombre. Cállate la boca, continúa. Este comportamiento sorprende mucho a Halil. Halil pregunta, ¿nos hemos convertido en el señor Halil? Cuando Asu llega a la cocina, ve a Berna y Alper juntos. Hace días que ni siquiera me mira. Pregunta qué pasó con este hombre. Hakan escribe lo que dijo Feria uno por uno. Zeynep va a la cocina. Mientras bebe agua, Halil también viene. Él dice, ¿no estabas enfermo? Él dice que no, que tengo sed. Halil me pregunta si debo hacer tilo. Zeynep pregunta por qué. Dice por tu estómago. Zeynep dice que necesita menta y limón. Pero él dice que no es necesario. Halil Zeynep pregunta, ¿estás enojado? Zeynep dice que no. Zeynep dice que se sepa el nombre de mi negocio. Antes mi trabajo era claro, hacía té. Estaba haciendo café. Dice que ahora estoy deambulando sin hacer nada. Dice que no está claro qué haré ni qué he hecho. Berna dice que es más dominante que yo. Él dice, ¿qué quisiste decir? Halil dice que eres más necesario que nadie aquí. Zeynep está confundida. Entonces Zeynep sale de la cocina. En su habitación, Halil piensa que no puede entender por qué Zeynep es así. Halil intenta comprender por qué Zeynep se comporta así. Piensa en lo que se dice. ¿Asimismo o estaba celoso de mí y de Berna? Hakan continúa escribiendo lo que dijo Feria. Seguro de sí mismo, serio, conociendo su lugar. Dice que necesito trabajar en esto. Luego dejaron el teléfono de Feria. Dice, déjame tomarlo y dárselo. Luego dice que necesito alejarme por un tiempo. Zeynep se acuesta junto a la abuela de Zumrud. Sin embargo, lo que dijo Alper nunca saldrá de tu mente ni por un momento. Son dos personas que se extrañan. Cuando están juntos, se olvidan de todo y de todos. Zeynep no puede dormir. Cuanto más piensa en ello, más se perturba su sueño. Halil también piensa en lo que dijo Zeynep. Dice que me pregunto si tiene celos de mí. Halil, le daré el lugar que se merece. Debe haber tenido celos de Berna y dice por supuesto que son celos profesionales. Dice que debería ponerlo a cargo del proyecto. Zumrud oye a Zeynep hablar sola. Zumrud pregunta si Halil está hablando con esa mujer. Halil y Berna comienzan temprano la reunión juntos en la sala de estudio.
Le dice a Berna que pondrá a Zeynep a cargo del proyecto de Ercüment Bey. Berna da información sobre Zeynep. Dice que lo educaron muy bien. Dice que quiere que él se haga cargo de este proyecto. Ella es una chica bastante inteligente. Dice que estoy seguro de que tendrá éxito. Feria no puede encontrar su teléfono. Hakan tampoco vino. Pregunta por qué no está aquí. Dice que como aún no ha venido, probablemente tampoco sucederá de ahora en adelante. Sale de la casa. Alil dice que me convertí en un gran obstáculo para Zeynep. Ahora quería allanar el camino, afirma. Berna, para mí está bien, pero no sé si el señor Ercüment lo aceptará. Zeynep llega a la sala de estudio. Pide perdón por llegar tarde. Zeynep da información sobre las tierras. Dice que la tierra es muy fértil. Berna dice que Alil tenía razón. Dice que amas tu trabajo. Le hace preguntas a Berna sobre su relación con Alil. Alil quiere poner a Zeynep a cargo del proyecto. Zeynep no sabe nada de esto. Eren pensará que es una sorpresa. Eren se da cuenta de que esto significa algo. Cuando Alil nota la mirada de Eren, lo detiene diciéndole que no te rías. Mientras tanto, Eren le envía un mensaje a Selma. Dice que estoy en la finca, ¿puedo tejerte? Selma dice que está con mi abuela. Eren se sube a su auto y se va. Zumrud dice que necesito ver a Berna de algún modo. Quiere enviar a Selma a la cocina. Convence a Selma. Él va tras Berna tras ella. Selma llega a Zeynep. Encuentra a Zeynep hablando sola. Él pregunta, ¿pasó algo? No dice nada. Selma pregunta, ¿por qué mi madre habló contigo? Dice que está tratando de entender su relación con Eren. Selma, ese no es el caso. Dice que Feyyaz ha vuelto. Dice que quiere empezar de nuevo. Feria llega al jardín de té. No puede entender el comportamiento de Hakan. Zumrud llega a Berna. Señora, ¿por qué vino aquí? Él dice que todos sabrán su lugar y su lugar. Alil Frat tiene una sola prometida. Y ella dice, mi nieta Zeynep Aslan. Berna tiene mucho miedo. Songul lo insulta con palabras inapropiadas. También viene Alil. Saca a todos de la habitación. Calma a Berna. Berna pregunta qué está pasando. Feria pregunta qué te pasa. Él dice, ¿cuáles son estas situaciones? Hakan golpeó la mesa con el puño cuando es necesario. Zeynep dice, estoy atrapado con las acciones de Berna. Lo escuchó decir por la mañana. Por eso atacó, dice mi abuela. Dice que iré y me disculparé. Zeynep llega al estudio e intenta explicar la situación. Dice, déjame disculparme con Berna. Dice, lo que pasó me hizo sentir muy avergonzado. Mientras Selma está en la habitación de la abuela de Zumrud, llega Eren. Cuando Selma abre la ventana, ve a Eren. Él dice, ¿qué estás buscando? Eren lee poemas debajo de la ventana como Romeo. Selma también responde desde la ventana. Eren dice que si no vas, todos sabrán de nuestro amor. Selma lleva las galletas al interior. Lee la nota que hay dentro. Quería regalarte algo muy especial. Pero él dice, nunca he visto nada más especial que tú. Por otro lado, Songul arrincona a Zeynep en la cocina. Alil habla con Berna. Dice que Zeynep también está muy triste. Alil pregunta, ¿estás siguiendo tus controles? Berna dice que me mantuviste con vida. Berna dice que Dios me ha bendecido con un hermano como tú en esta vida. Dice que tengo mucha suerte. La voz interior de Zeynep dice, no puedo respirar. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.